Nadie lo vio venir. La boda de Ana Aznar y Alejandro Agag fue, en 2002, el evento social que marcó una época, un verdadero cuento de hadas que unió a dos familias con un inmenso peso público. Pero lo que no sabíamos entonces es que ese día, esa misma ceremonia, celebrada en el majestuoso monasterio de El Escorial, se convertiría para muchos en el epicentro de una serie de desgracias que, según algunos medios especializados, marcarían la vida de un gran número de sus ilustres invitados. Un acontecimiento que, 15 años después, sigue resonando con un eco de escándalos, prisiones y caídas inesperadas que parecen sacadas de una novela negra, dejando la pregunta en el aire: ¿qué misterio se cernió sobre aquella fastuosa unión que acabó por torcer el destino de tantos? Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que sumergirnos en el mundo de Ana Aznar, una figura que, a pesar de su cuna, ha forjado un camino sorprendentemente discreto y alejado de los focos mediáticos. Ana, quien nació en septiembre de 1981 en Madrid, es la única hija de dos de las figuras políticas más influyentes de España: José María Aznar, expresidente del gobierno, y Ana Botella, exalcaldesa de Madrid. A sus 42 años, se ha erigido como una destacada psicóloga infantil, profesora e investigadora, y una empresaria innovadora en el campo de la crianza. Su relevancia no solo radica en su linaje, sino en su firme decisión de desvincularse del ámbito político que tanto marcó a sus progenitores, construyendo una vida profesional y familiar con una vocación muy personal. La noticia que la rodea no es un escándalo propio, sino el particular y dramático rastro que dejó el día de su ESI. Quiero en las vidas de muchos de los presentes, un auténtico compendio de altibajos que pocos lograron prever. Su esposo, Alejandro Agag, por su parte, es un conocido empresario del motor y fundador de la Fórmula E, una figura con una trayectoria propia que también estuvo ligada al mundo político en sus inicios. Ambos forman un matrimonio que ha resistido la prueba del tiempo y los focos, lo cual contrasta fuertemente con la turbulencia que envolvió a tantos otros el día de su boda. La familia Aznar Botella, con su prominencia, se vio en el centro de un torbellino que, en lugar de salpicar a la novia, envolvió a los invitados en una red de destinos inesperados. El evento central, como decíamos, es la resonancia de aquella boda de 2002 y las sorprendentes y a menudo trágicas conexiones que surgieron a partir de ella, un verdadero parteaguas para la élite política y empresarial de nuestro país. La forma en que esta historia salió a la luz fue a través de los medios de comunicación, que con el paso de los años fueron documentando, uno a uno, los destinos de aquellos asistentes, hasta trazar un patrón tan inquietante como innegable. La primera reacción pública, por tanto, fue un asombro generalizado por parte de la prensa y la sociedad ante la acumulación de desgracias que se fueron sucediendo, creando una narrativa paralela y dramática a lo que en su momento fue una celebración de ensueño. En redes sociales, la gente comenzó a hablar de la boda de la maldición, una expresión que, aunque irónica, reflejaba la incredulidad ante tanta coincidencia. No hubo declaraciones inmediatas de la familia Aznar Agag sobre este particular, manteniendo su habitual discreción, pero la prensa del corazón y los analistas políticos no tardaron en señalar el curioso paralelismo entre el listado de asistentes y el de los implicados en futuros escándalos, convirtiendo el tema en una tendencia recurrente cada vez que salía a la luz una nueva condena o polémica relacionada con alguno de los invitados. Para entender la magnitud de esta increíble cadena de eventos, tenemos que retroceder hasta el origen de la vida de Ana Aznar y el contexto en el que se gestó su particular camino. Nació, como ya hemos dicho, en septiembre de 1981 en Madrid, la mediana de 3 hermanos, con José María Jr. 3 años mayor y Alonso, que llegó 7 años después. Su infancia estuvo, inevitablemente, marcada por la exposición mesiánica de su familia en el ámbito político, un término que describe la intensa atención mediática que recibían sus padres. Su progenitor, José María Aznar, era por entonces una pieza fundamental del Partido Popular, que más tarde ocuparía la Moncloa, y su madre, Ana Botella, tendría un puesto decisivo en la política madrileña, llegando a ser alcaldesa de la capital. Pese a este escenario público, Ana misma ha contado en entrevistas que en casa se llevaba una vida normal, estructurada y con límites muy claros, una educación disciplinada pero afectuosa, con horarios y responsabilidades. Este ambiente familiar, según ella, influyó decisivamente en su vocación posterior como psicóloga infantil, buscando quizá una esfera de acción más enfocada en el desarrollo y el bienestar. Fue a los 17 años cuando Ana tomó la seria decisión de estudiar psicología,
un camino que la alejaría progresivamente del mundo de la política. El amor llegó en el verano de 2001, en Menorca, cuando se reencontró con Alejandro Agag, un amigo de su hermano mayor a quien conocía desde los 14 años. En aquel momento, Alejandro ya era una figura política en ascenso, un detalle que conecta con el posterior gran evento. Tras un corto noviazgo, la pareja se casó el 5 de septiembre de 2002 en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en una boda que acaparó todas las portadas. Poco después, a los 20 años, Ana hizo las maletas y se mudó a Londres con su marido, quien comenzaba su carrera profesional allí. En la ciudad del Támesis, Ana no solo estudió psicología, sino que se formó, trabajó y construyó su propia familia, lejos del foco mediático que habría tenido en España. Obtuvo su licenciatura en psicología en la Open University y un máster en psicología infantil aplicada y un doctorado en psicología del desarrollo, ambos por la prestigiosa Kingston University. Luego, desarrolló su carrera como profesora e investigadora en varias universidades británicas, como la Universidad de Surrey y la Universidad de Winchester. Durante su estancia en el Reino Unido, la familia creció con el nacimiento de sus 4 hijos: Alejandro en 2004, Rodrigo en 2005, Pelayo en 2008 y Alonso en 2011. La discreción siempre ha sido una máxima para Ana en lo que respecta a sus hijos. En 2021, Ana fundó la plataforma Rec Parentin, un proyecto que cristaliza su vocación profesional, y en 2022, la familia Agag-Aznar se trasladó a Roma, donde Ana continúa, hoy en día, con su actividad profesional como profesora en la John Cabot University, impartiendo asignatura de psicología infantil y desarrollo socioemocional. Adentrémonos ahora en los detalles jugosos y reveladores que han convertido aquella boda en una leyenda. La unión de Ana Aznar y Alejandro Agag el 5 de septiembre de 2002 no fue una boda cualquiera. Los medios la describieron como jalboda de una infanta, equiparándola en pompa y boato a un enlace real, a pesar de que Ana era la hija de un presidente del gobierno y no de un rey. El fastuoso evento se celebró en el monasterio de El Escorial y congregó a más de 1000 invitados, incluyendo a políticos de medio mundo, reyes, ministros e importantes empresarios. El despliegue de seguridad y prensa fue colosal, con 90 medios de comunicación, 400 periodistas y 200 coches oficiales. Un detalle que, años después, saldría a la luz, era que parte del ostentoso evento, concretamente 32.500 euros, fue sufragado con fondos procedentes de la trama Gürtel, según reportaron diversos medios. En aquel momento, todo era felicidad, tanto para los novios como para sus familias y, por supuesto, para los privilegiados invitados. Sin embargo, lo que ha transformado esta celebración en un relato casi mítico es la increíble y a menudo trágica sucesión de acontecimientos que afectaron a muchos de los asistentes en los años posteriores, una maldición del Escorial de la que informaron diversos medios de comunicación. Los destinos de algunos de los ilustres invitados se torcieron de forma dramática, llevando a muchos a retirarse de la vida pública, a entrar en prisión o, incluso, a fallecer en circunstancias que despertaron todo tipo de sospechas. Por ejemplo, Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, pasó por la cárcel en 2013 y, tras ser condenado por el caso de las tarjetas Black, decidió poner fin a su vida en julio de 2017. Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, también cumplió condena en prisión por su implicación en la trama Gürtel y fue investigado por la financiación de su partido. Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del gobierno y presidente de Bankia, fue condenado a 4 años y medio de cárcel por las tarjetas Black y se enfrentó a un juicio por la salida a bolsa de la entidad. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, se retiró de la política activa para defenderse de acusaciones relacionadas con la trama Gürtel. Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, desfilaba feliz en la boda, sin saber que años después sería condenado a 13 años de prisión y seguiría en el banquillo por múltiples causas. Silvio Berlusconi, expresidente italiano, inmerso en varias causas judiciales, llegó a ser condenado a prisión por abuso de poder. El Bigotes, presunto líder de la Gürtel en la Comunidad Valenciana, también fue condenado a más de 12 años de cárcel. Jaume Matas, expresidente balear y exministro, ha acumulado varias condenas por corrupción. Jesús Sepúlveda y Ana Mato, que eran un matrimonio en la boda, vieron cómo su unión se rompía y ambos se vieron implicados en el caso Gürtel. Las relaciones personales de otros invitados también sufrieron, como el matrimonio del premio Nobel Mario Vargas Llosa y Patricia,
que se resquebrajó años después, Vargas Llosa iniciaría una relación con otra asistente, Isabel Preisler, exmujer de Miguel Boyer, quien falleció años después de la boda. Rita Barbera, exalcaldesa de Valencia, falleció repentinamente tras declarar por un presunto delito de blanqueo de capitales. Incluso los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, enfrentaron escándalos que llevaron a la abdicación del monarca y a una crisis matrimonial. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, vio a hombres de su confianza imputados en Gürtel. Nieves Álvarez y Marco Severini, otra pareja idílica en la boda, terminaron su matrimonio en 2015. Hasta los propios padres de la novia, José María Aznar y Ana Botella, fueron objeto de rumores de crisis continuas y críticas por sus gestiones políticas. La boda, que prometía ser un broche de oro, se convirtió en el punto de partida de una oleada de polémicas y desgracias que, para muchos, aún colean 15 años después, según detalló un medio especializado en 2017. El contraste entre la felicidad del día y los destinos futuros de los invitados es, sin duda, la parte más fascinante de esta narrativa. Las reacciones ante esta particular maldición han sido, con el paso del tiempo, una mezcla de asombro y de análisis profundo. En el momento de la boda, las declaraciones se centraron en la alegría y la ilusión. La madre de Ana, Ana Botella, confesó en una entrevista que, si bien la noticia del enlace le sorprendió por la juventud de los novios, Ana, a sus 20 años, era muy responsable y madura, sabe lo que quiere. Estas palabras, en retrospectiva, cobran un significado especial, pues Ana Aznar ha demostrado esa madurez al forjar un camino tan particular. Sin embargo, con el paso de los años y la sucesión de escándalos que afectaron a los asistentes, no ha habido declaraciones directas de Ana o Alejandro Agag sobre esta curiosa coincidencia de destinos. La pareja ha optado por un silencio elocuente, manteniendo su perfil discreto. Los medios, en cambio, han sido los encargados de tejer estas conexiones, señalando la boda de la maldición como un punto de inflexión para la élite española. Este silencio, en sí mismo, dice mucho, reflejando el deseo de Ana de mantenerse al margen de las polémicas que han envuelto a su entorno. Lo que es innegable es que la boda de Ana Aznar sirvió como un nexo de unión, un epicentro social que congregó a figuras clave de la política, las finanzas y la sociedad española, cuyos destinos, para bien o para mal, se verían entrelazados de maneras imprevistas. La figura de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel, desfilando feliz en el evento y luego convertido en uno de los protagonistas de la mayor trama de corrupción del país, es solo uno de los muchos ejemplos de este dramático giro. La conexión es innegable, y lo que parecía un simple evento social se ha transformado, con la perspectiva del tiempo, en un auténtico estudio sobre el poder, la corrupción y el destino. Es como si el gran evento de la hija del presidente hubiera sido, paradójicamente, el inicio del declive para muchos de sus invitados, mientras la propia Ana construía una vida totalmente ajena a esos dramas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la elección consciente de Ana de alejarse de la esfera pública y política. Los expertos en cultura pop y los periodistas de corazón han analizado este fenómeno con asombro. Como comentaba un periodista que lleva décadas cubriendo a estas celebridades, nunca había visto una acumulación tan grande de destinos trágicos asociados a un mismo evento social. La boda de la maldición, según medios especializados, es un caso de estudio sobre cómo el esplendor de un momento puede ocultar las grietas que, con el tiempo, se abrirían bajo los cimientos de la élite. El impacto en la carrera de Ana Aznar, paradójicamente, no ha sido negativo en absoluto, sino que ha reforzado su imagen de discreción y alejamiento de la política. Su decisión de dedicarse a la psicología infantil y a la educación, según la propia Ana, fue una vocación muy personal, influenciada por su infancia estructurada. Lejos de los focos de corrupción y los dramas personales, ha construido una sólida trayectoria académica y profesional. Su perfil es mucho menos mediático que el que suele asociarse a su apellido, una elección estratégica que la ha protegido de las turbulencias que afectaron a muchos de los que compartieron aquel día con ella. Mientras otros veían sus contratos en riesgo o su imagen pública dañada, Ana Aznar consolidaba su reputación como experta en su campo, lo cual es, en sí mismo, una especie de victoria personal frente al vendaval que se desató. Este caso nos recuerda inevitablemente a otros momentos en la historia de la sociedad española, donde eventos de alto perfil, ya sean bodas o grandes reuniones sociales, han servido como punto de encuentro para figuras que más tarde se verían envueltas en grandes controversias.
Nos hace pensar en la fragilidad de las apariencias y en cómo, a veces, la historia se repite, dejando la sensación de que algunas lecciones nunca son aprendidas, o al menos no por todos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, porque aunque no hay versiones encontradas sobre la boda en sí, sí que las hay sobre la naturaleza de esta maldición. ¿Fue una simple coincidencia que tantos invitados prominentes a la boda de Ana Aznar sufrieran reveses tan dramáticos en los años posteriores? ¿O acaso aquel evento, por su ostentación y por las figuras que congregó, ya era un reflejo de una época en la que las conexiones de poder y las futuras controversias estaban ya gestándose en silencio? Los medios especializados se han decantado más por la segunda opción, sugiriendo que la boda fue un crisol de las élites del momento, y que los problemas que afloraron años después ya estaban, de alguna forma, latentes. Las dos versiones, la de la casualidad y la de la premonición, no pueden ser ciertas al mismo tiempo en su totalidad, y es el análisis de los hechos lo que da peso a la segunda. Los fans, por su parte, han hecho su propio trabajo detectivesco. Han comparado listas de invitados, fechas de imputaciones y condenas, y las inconsistencias entre la imagen pública de felicidad y la realidad oculta de muchos de los asistentes son evidentes. Algo no cuadra cuando se observa la magnitud del desastre posterior. En las redes, el hashtag boda de la maldición ha resurgido en diversas ocasiones, convirtiéndose en tendencia. Los usuarios han creado todo tipo de teorías, desde las más irónicas, que hablan de un mal de ojo colectivo, hasta las más serias, que sugieren que el evento fue un escaparate para una red de influencias y corrupción que ya estaba operando. Los memes, por supuesto, no han perdonado, y los que satirizan la lista de invitados y sus destinos se han vuelto virales. Hay bandos, algunos que ven la historia como una anécdota macabra, y otros que la interpretan como una metáfora de los problemas estructurales de una época. Las posibilidades de lo que viene ahora para Ana Aznar son, en contraste con sus invitados, un camino de continuidad y consolidación. Lejos de las turbulencias que sacudieron a muchos, ella ha optado por la estabilidad y la discreción. No se esperan acciones legales ni revelaciones dramáticas por su parte, sino un compromiso firme con su vocación. Fuentes cercanas comentan que su vida es una búsqueda constante de la normalidad dentro de un entorno extraordinario, y que cada paso que da está pensado para alejarse de los ecos del pasado mediático de su familia, construyendo una fortaleza de vida familiar y profesional. Su futuro es el presente. Una profesional consolidada, una madre dedicada y una emprendedora exitosa. Para entender bien a Ana Aznar y su particular resiliencia, hay que conocer su círculo íntimo y el entorno que ha moldeado su vida. Su pilar fundamental es su matrimonio con Alejandro Agag, una relación muy estable desde hace años. Junto a él, ha formado una familia numerosa con sus 4 hijos, a quienes protege celosamente de la exposición mediática, evitando siempre dar detalles privados sobre ellos. Sus amistades, a diferencia de su infancia expuesta, se mueven en entornos académicos, familiares y de amigos cercanos, lejos de los círculos mediáticos y de eventos públicos que solía frecuentar en el pasado. Este entorno internacional, en parte por su matrimonio y en parte por su trabajo universitario, ha forjado una identidad cosmopolita y discreta. Está muy unida a sus padres, José María Aznar y Ana Botella, pero ha marcado una clara distancia profesional y personal de la política, buscando una independencia que valora enormemente. Su manager o equipo no es mediático, sino más bien académico y empresarial, centrado en el desarrollo de su carrera en psicología y en el crecimiento de Reg Parentín. Este círculo íntimo ha sido crucial para mantener un perfil bajo y una vida privada, a pesar de su apellido y su historia. En los últimos meses, Ana Aznar ha estado más activa que nunca en el ámbito profesional, aunque siempre desde la discreción. Desde su traslado a Roma en 2022, se ha consolidado como Lecturer in Psychology en la John Cabot University, una universidad americana en el corazón de la capital italiana. Allí imparte asignaturas relacionadas con la psicología infantil, el desarrollo socioemocional, la crianza y el bienestar psicológico de menores, y supervisa trabajos académicos y proyectos de investigación. Todo ello parece ir sobre ruedas. En paralelo, su proyecto personal Reg Parentín, fundado en 2021, ha sido un verdadero éxito. Esta plataforma digital, que ofrece recursos y asesoramiento sobre crianza y educación emocional, logró en sus primeros 6 meses ingresos de casi 50.000 libras y beneficios netos de casi 20.000, según medios especializados, una cifra nada desdeñable para una empresa recién creada.
Ana misma contó en una entrevista cómo la idea surgió durante la pandemia, poco antes de cumplir los 40, reorganizando lo que quería hacer con su futuro profesional. La plataforma, pensada para ser online y con un gran equipo de psicólogos, cuenta incluso con un podcast en el que Ana entrevista a personajes conocidos que son padres. Todo este trabajo de construcción de su propia imagen y carrera, centrado en la profesionalidad y la discreción, demuestra una evolución de su popularidad basada en su mérito propio y no en su apellido. Actualización de última hora. Mientras preparábamos este vídeo, la vida de Ana Aznar en Roma sigue su curso organizado y estructurado. Prefiere un estilo cotidiano más doméstico y académico que social. Su rutina está marcada por llevar y recoger a sus hijos al colegio, preparar sus clases, leer, estudiar, realizar tutorías con alumnos y dedicarse a sus proyectos profesionales relacionados con la crianza. Roma le ofrece un marco agradable con barrios residenciales tranquilos, parques, pequeños cafés donde repasar lecturas y el encanto cotidiano de una ciudad histórica en la que siempre se puede caminar. La familia es su prioridad, y Roma, una ciudad acogedora para la vida familiar, le permite llevar un ritmo tranquilo con sus hijos. Se ha confirmado que, a diferencia de Londres, donde estuvo más vinculada al mundo profesional del Reino Unido, en Roma lleva una vida más reservada, no frecuentando eventos públicos ni círculos mediáticos, moviéndose en entornos académicos, familiares y de amigos cercanos. En los próximos días estaremos muy atentos, aunque se espera que Ana Aznar mantenga su línea de discreción. Su agenda incluirá sus clases en la John Cabot University, el desarrollo de nuevos contenidos para Rec Parenting y, por supuesto, su vida familiar, que es su motor. No se esperan declaraciones públicas sobre su pasado o sobre la maldición que, para algunos, rodeó a su boda. Más bien, continuará consolidando su labor como psicóloga y empresaria, llevando conocimiento profesional al ámbito de la crianza real, brindando orientación, consejos basados en evidencia y apoyo a padres, con un enfoque en el afecto, los límites y la salud mental de los niños. La historia de Ana Aznar es un testimonio de cómo es posible construir una vida propia, lejos de las expectativas y las sombras de un apellido ilustre, a pesar de que el día de su boda se convirtiera, para muchos de sus invitados, en el inicio de una intrigante y dramática serie de acontecimientos. Recapitulemos todo este drama. La vida de Ana Aznar, hija de dos de las figuras políticas más importantes de España, ha sido un camino de discreción y vocación personal, alejado de los focos que inevitablemente la buscaban. Se ha consolidado como una prestigiosa psicóloga infantil y emprendedora, construyendo una vida familiar estable en Roma junto a su marido, Alejandro Agat, y sus 4 hijos. Y lo que parecía el día más feliz de su vida, su boda en 2002, se convirtió para muchos de sus ilustres invitados en el inicio de una serie de escándalos, juicios y reveses personales, una maldición del Escorial que ha dejado un rastro de dramas en la élite española. Las redes sociales están divididas entre quienes ven una simple coincidencia y quienes interpretan la boda como el epicentro de una época marcada por la corrupción y el poder. Esta historia está lejos de terminar, no para Ana, que ha trazado su propio destino, pero sí para el recuerdo de aquel fastuoso enlace. El mundo del espectáculo, y de la alta sociedad, nunca descansa. Al final, la vida de los famosos siempre nos recuerda que detrás del glamour, de las alfombras rojas y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. Únete a nuestra comunidad de más de 200.000 suscriptores que siguen obsesionados con el mundo del espectáculo. Suscríbete para no perderte ningún drama, ninguna ruptura, ningún escándalo. Aquí te contamos todo, sin filtros.